el computador y la unidad central de proceso. El computador es una máquina capaz de realizar operaciones matemáticas y lógicas mediante la manipulación de datos. Aunque la tecnología ha avanzado considerablemente, los principios básicos siguen siendo los mismos. En el núcleo de esta máquina se encuentra la unidad central de proceso, UCP o CPU, responsable de ejecutar las instrucciones y realizar los cálculos necesarios para el funcionamiento del sistema. Visión de un sistema de computación. Hardware. Componentes físicos como el procesador, memoria, dispositivos de entrada, por ejemplo, el monitor, el mouse, el teclado, dispositivos de salida, por ejemplo, la impresora, que pueden ser matriciales o de impacto, chorro de tinta o láser. El software, programas y aplicaciones que indican al hardware qué tareas realizar. El software más importante es el sistema operativo, que es el que hace posible el arranque y funcionamiento del equipo informático como tal. En este mismo momento, el sistema operativo más utilizado es el Windows, propiedad de Microsoft. Pero no podemos dejar de mencionar al sistema operativo Linux. La nube, así tal cual la conocemos, hubiera sido imposible sin el sistema operativo Linux con servidores Linux. Usuarios. Personas o sistemas que interactúan con el computador para realizar tareas específicas. En el caso de grandes corporaciones, el administrador del sistema crea diferentes perfiles de usuarios, dependiendo del grado de responsabilidad y sobre todo la tarea que efectúan dentro de la organización. Si un usuario de nivel bajo se encarga solamente de introducir datos y de consultarlos, entonces tendría acceso solamente a esa parte de la aplicación, sin tener posibilidad de modificar información o cosas por el estilo. Sin embargo, un usuario de nivel gerencial va a tener todas las opciones posibles, pero sobre todo se estaría centrando en elaboración de reportes y resúmenes para toma de decisiones. Periféricos de entrada. Teclado, que es el dispositivo principal para introducir texto y comandos en el sistema. Número 2. Mouse o ratón. Permite la interacción gráfica con el sistema mediante movimientos y clics. Escáner. Digitaliza documentos físicos para su uso en el computador. Micrófono. Captura audio para su procesamiento o almacenamiento en el sistema. Periféricos de salida. Pantalla o monitor. Muestra información visual al usuario, tales como texto, imágenes y videos. También hubo una evolución en los monitores. Los más antiguos eran CRT, tubo de rayos catódicos, hasta llegar a nuestros días.
monitores color con muy alta resolución y de tipo LED. Impresora. Produce copias físicas de documentos digitales. Altavoces. Reproducen sonido y audio procesado por el sistema. Periféricos de almacenamiento. Discos duros. Almacenan grandes cantidades de datos de forma permanente. El primer disco duro lanzado al mercado lo fabricó IBM a mediados de la década del 50. Era del mismo tamaño que una heladera común y podía almacenar nada más que 5 megabytes. Hoy en día estamos haciendo una transición en donde estamos utilizando más bien ya unidades de estado sólido. Ofrecen almacenamiento rápido y sin partes móviles. Memoria USB. Proporcionan almacenamiento portátil y fácil de usar. El más conocido es, obviamente, el pendrive. Discos ópticos. CD, prácticamente en desuso. DVD y Blu-ray para almacenamiento y distribución de datos. Hardware del sistema de computación. Procesador. El cerebro del computador realiza cálculos y ejecuta instrucciones. Las marcas más conocidas que fabrican procesadores son Intel y AMD. En lo inherente a Intel ya está en el mercado el i9, que si no estoy equivocado es su última versión para computadores personales y notebooks. Memoria RAM, por sus siglas en inglés, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Almacena temporalmente datos e instrucciones para un acceso rápido. Las direcciones de memoria o celdas de memoria están en sistema hexadecimal. La manera de comprobarlo fácilmente es, por ejemplo, escribiendo un código en C, el lenguaje C, utilizando punteros, en donde creamos un puntero que apunta a una dirección de memoria y luego, acto seguido, le pedimos a través del código que imprima esa dirección de memoria. Y es así que vamos a poder visualizar que esa dirección de memoria está en numeración hexadecimal. En lo inherente a punteros, son como una variable, con la diferencia de que tienen acceso a la memoria, apuntan a una dirección de memoria. El compilador en C diferencia un puntero de una variable en el momento de hacer la declaración. En cuanto a variables, tenemos normalmente variables integer, float y otros más en lenguaje C. Y los punteros, a la hora de darle un nombre, debemos anteponerle un asterisco, de modo que el compilador pueda identificar a ese elemento como un puntero. Tarjeta madre o motherboard. Conecta y permite la comunicación entre todos los componentes. En el motherboard se inserta el procesador, que es como un zócalo,
También las pastillas de memoria y otro tipo, también tenemos el bus de datos, ¿verdad?, que debemos conectar al motherboard. Dispositivos de almacenamiento. Guardan datos de forma permanente o semipermanente. Disco duro, dispositivo SSD y eventualmente pendrive. Software del sistema de computación. Incluye el sistema operativo y programas que gestionan los recursos del hardware. Software de aplicación. Programas que permiten al usuario realizar tareas específicas como procesadores de texto o navegadores web. Los navegadores web más utilizados son, por excelencia, Google Chrome, Firefox, que tiene una versión en guaraní conocida como Aguaratata, y Microsoft Edge, que ha suplantado definitivamente al Explorer. Software de desarrollo. Herramientas y entornos que permiten la creación de otros programas, como compiladores y editores de texto especializados. Por ejemplo, el sistema operativo Linux está escrito en un código abierto basado en lenguaje C, por mencionar un ejemplo. Clasificación de computadoras por tamaño y potencia. Supercomputadoras. Equipos extremadamente poderosos para cálculos intensivos y simulaciones científicas. Mainframes. Computadoras grandes y costosas para procesar grandes cantidades de datos en las diferentes organizaciones y empresas. Mini computadoras. Equipos de tamaño intermedio utilizados por empresas medianas. Microcomputadoras o PC. Computadoras personales para uso individual, como ordenadores de escritorio y portátiles o notebooks. Clasificación de computadoras por propósito. Computadoras de propósito general pueden realizar una amplia variedad de tareas, como las PC. Son versátiles y adaptables a diferentes necesidades del usuario. Computadoras de propósito específico están diseñadas para realizar una tarea en particular, como las calculadoras o los sistemas embebidos en electrodomésticos. Son eficientes en su función específica. Ejemplo de procesamiento de datos. Cálculo de nómina. El sistema recibe datos como horas trabajadas y tarifa de pago de cada empleado. Hoy en día, con utilización de tecnología de punta, esta información normalmente ya se capta directamente a través de dispositivos biométricos. Procesamiento. La CPU realiza cálculos multiplicando horas por tarifa, sumando deducciones
e incluso calculando impuestos. Las deducciones, en nuestro caso, podrían ser, por ejemplo, IPS. Salida de datos. Se genera un recibo de pago para cada empleado, mostrando salario bruto, deducciones y salario neto. Almacenamiento. Los registros de las nóminas se almacenan en la base de datos de la empresa para futuras referencias. Unidad de control y extracción de instrucciones. Obtiene instrucciones del software ubicadas en la memoria. Decodificación. Interpreta las instrucciones para determinar qué operación debe realizarse. Control de flujo de datos. Dirige el movimiento de datos entre los diferentes componentes del sistema. Unidad aritmética y lógica. Operaciones matemáticas. Realiza cálculos como suma, resta, multiplicación y división. En computadoras antiguas, la multiplicación, el procesador lo hacía por sumas sucesivas. Y la división lo hacía por restas sucesivas. Un ejemplo de división por resta sucesiva podría ser, por ejemplo, divisor 7 dividiendo 3. Lo que se hace es, se resta 7 con 3 y queda un resto 4. Y se toma nota de que ya se hizo una división. Acto seguido, el resto 4 se vuelve a restar con 3. Y se toma nota de que es la segunda división que se está efectuando, quedando como resto el 1. De esa manera, a través de restas sucesivas, el cociente de 7 dividido 3 sería 2 y el resto 1, en base a divisiones sucesivas. Operaciones lógicas. Ejecuta comparaciones y operaciones AND, OR y NOT, entre otras. Para el efecto es recomendable, para una mejor comprensión, elaborar lo que se conoce como tablas de verdad, en donde en una columna tenemos lo que sería la primera condición y en la otra columna la segunda condición. Me refiero al operador AND. Para que la salida en AND, en el operador AND, sea verdadera, las dos condiciones deben cumplirse. Por ejemplo, si el número X ingresado es 20 y la comparación dice, si X es mayor a 10 y X es menor a 30, como ingresamos 20, ambas condiciones se cumplen. Por lo tanto, la salida es verdadera. En los demás casos, toda la salida es falsa. Por consiguiente, podemos inferir que el operador AND es muy excluyente, cosa que no ocurre con el OR. El OR es de criterio más amplio. Si tenemos 4 salidas, 3 de ellas, son verdaderas, siguiendo la siguiente combinación: verdadero o verdadero, verdadero, verdadero o falso, verdadero, falso o verdadero,
verdadero. Y por último, falso o falso es la única salida que da falso. En cuanto al NAT, es la negación. En el caso específico del lenguaje C, la negación se escribe con un signo de admiración seguido del signo es igual. Los demás lenguajes también tienen su sintaxis, pero creo que no difieren mucho de lo que es el C. Componente central. Es una parte fundamental del procesador, realizando la mayoría de los cálculos necesarios para el funcionamiento del hardware. Tipo de memoria. Memoria primaria. Incluye la memoria RAM y la memoria caché, almacenando temporalmente datos e instrucciones para operaciones rápidas de la CPU. Memoria secundaria. Comprende dispositivos como discos duros, unidades SSD que almacenan datos de manera permanente. Memoria ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura, que contiene instrucciones fundamentales para el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, el BIOS, que normalmente viene ya preinstalado en las computadoras personales y portátiles. Microprocesadores. Núcleos. Los microprocesadores modernos tienen varios núcleos para ejecutar múltiples procesos en paralelo. Reloj determina la velocidad de ejecución de las instrucciones, medida normalmente en gigahercios. Caché, memoria de alta velocidad, incorporada para almacenar datos de uso frecuente, mejorando el rendimiento del equipo informático. De esta manera, entonces llegamos al final de la presentación.